En la Escuela de Alejandría hay un espacio para temas de conversación y temas de reflexión, porque los profesores saben que tu pregunta es importante. ¿Una persona puede perder la salvación? Esta pregunta va primero para el maestro Raúl, hermano. Bueno, va para mí primero no porque sepa la respuesta, sino que porque voy a hacer un abrebocas, ¿verdad? Porque de todas las preguntas que nos hicieron hoy es la más difícil de responder. Lo que puedo adelantar para que mis hermanos desarrollen después todo este mini tratado teológico que se puede hacer acerca de esto es lo siguiente. ¿Cómo era el proceso en que una persona en la naciente iglesia de Jerusalén, que nace específicamente en la fiesta hebrea de Pentecostés, una fiesta agrícola, definida específicamente, tal como bien lo adelantó el hermano Anderson en una intervención anterior? ¿Cómo era el proceso para que primeramente judíos y después gentiles, ¿verdad?, ingresaran a formar parte de la iglesia? Hay un común denominador en todos los escritos de las personas que formaban parte de la iglesia. Había dos condiciones. La primera era creer y la segunda era arrepentirse. Y a partir de ahí venía, por ejemplo, una especie de ritual, ¿verdad? Ritual testimonial, que es el bautismo. Y el bautismo, en el 99.9% de casos que los tenemos en el texto del Antiguo Testamento, era en el nombre del Señor Jesucristo. Es decir, la persona era inmersa específicamente en el sacrificio expiatorio que el Señor Jesucristo realizó en el madero para perdón de los pecados, como Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo. Entonces, en ese momento, obviamente que la persona pasaba a formar parte y a ser beneficiario de todos los dones que el Señor Jesucristo gana en ese madero, incluida, por supuesto, la salvación. La gran pregunta que surge de ahí en adelante es, ok, y si en ese proceso esa persona vuelve a caer, ¿verdad? Vuelve a su vida pecaminosa, a su vida licenciosa, probablemente la solución era que se volviese a arrepentir. Pero ¿y qué pasaba si no se volvía a arrepentir? Hasta ahí voy a dejar mi intervención para que mis hermanos, voy a pasar esta pelota caliente al siguiente expositor para que la siga desarrollando. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, maestro Raúl. Y a ver, Lucas, ¿qué nos dices al respecto? Bueno, voy a tratar de tomar con delicadeza la pelota caliente que me acaba de arrojar mi querido hermano Raúl. A ver, creo que la pregunta se puede tomar desde muchos ángulos. Yo quisiera comenzar tomándola desde el ángulo de cuál es el carácter de la ley mosaica. O sea, cuál es el carácter de la ley de Moisés. Y comenzaría con esta pregunta retórica. ¿El carácter de la ley de Moisés es una ley penal o una ley reconciliatoria? Es decir, el carácter de la ley de Moisés en todas sus expresiones, no solamente sus mandamientos, sus preceptos, sus fiestas, el formato sacrificial, está enfocado en castigar o reconciliar. Si nosotros tratamos de entender bien ese sentido, pues lo que vamos a responder de ahí para adelante se va a facilitar un poco. Y el carácter de la ley de Moisés, por dura que parezca, por a veces como no, una mala concepción que podemos tener de la ley es que vemos un Dios terrible, miedoso, o sea, casi que como lo hubiera escrito o como lo describió Sigmund Freud, un Dios volcánico, o sea, una cosa así miedosa, tenebrosa. Pero si yo me pongo a ver en detalle, sin prejuicio, el carácter de la ley de Moisés tenía un carácter de reconciliación. Mire, recordemos que hablando en términos de derecho,
lo que se llama derecho positivo, aparece como consecuencia del derecho consuetudinario. Es decir, el derecho escrito, lo que se pone por escrito, obedece a que ya venía una práctica, que es el derecho consuetudinario, el derecho de la costumbre. Entonces yo no puedo ver yo voy a hacer una ley por si de pronto a alguien algún día le da por matar a alguien. No, si se crea un mandamiento es porque ya habían ocurrido asesinatos y la gente por un entendimiento dijeron, hombre, esto está mal, esto no está bien. Entonces, ahí hablo un poco pues del derecho en las civilizaciones, las otras civilizaciones. Pero Dios va a marcar un precepto con aquello que llamamos el decálogo, y va a poner el mandamiento. Que si la memoria no me falla, la traducción más precisa, me corregirán mis hermanos, es no asesinarás, no asesinarás. Bueno, entonces, pero listo, están las instrucciones, que me gusta más usar ese término, las instrucciones, los mandamientos, pues también como los conocemos, pero ya después está el sistema no punitivo, está el sistema, yo diría, reconciliatorio. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos, el que pecó, el que violó la ley, no pagaba con su vida, pagaba otro. Que en este caso era un animalito, una oveja, una palomita. Entonces, si hacemos un porcentaje de cuántos de los pecados realmente tenía que morir el pecador y cuántos había un proceso de reconciliación, pues ya vemos el carácter de la ley de Moisés. Y es un carácter en un gran porcentaje reconciliatorio. Y en ninguna parte decía que solo podía mentir una o 10 veces o no sé, o asesinar una o 10 veces. Bueno, ahí podríamos mirarlo en detalle. Y no quería decir que cuando una persona fallaba y llevaba al animalito, era desterrado, sacado o eliminado de la congregación de Israel, que también es un término que se usa regularmente en la Torá. Ahí lo quiero relacionar con otra segunda comparación. ¿Quién aquí que sea papá o mamá, cada que su hijo comete una falta, desobedece una orden que usted le dio, al otro día inmediatamente usted se va para la registraduría o la notaría, me hace el favor y me borra el nombre de ese muchacho porque dejó de ser hijo mío? No faltará, porque en este mundo se ve de todo, o sea, no faltará quien borre los hijos, le quite la herencia, etcétera, etcétera, pero creo que no es el común de nosotros. Y cito un texto de palabras de nuestro Señor que me parece que conecta bien aquí. Si vosotros siendo malos saben dar buenas cosas a los hijos, cuanto más vuestro Padre celestial, ¿cierto? Entonces, en el sentido de que si la salvación se pierde o no, me parece una visión muy angosta del panorama bíblico. Me parece una visión muy angosta del panorama bíblico. Tenía otras cosas para decir, pero quiero darle paso, cederle la pelota a mis dos hermanitos. Adelante. Muy bien. Anderson, ¿qué nos puedes decir al respecto a la salvación? Bueno, Angélica, bueno, primeramente voy a pedir una disculpa porque no la voy a poder responder, ¿ok? Como todos quisieran. ¿Por qué? Porque el tema va más allá de lo que normalmente se habla. Es decir, por lo general las personas quieren llegar a los resultados sin pasar por el proceso, primero que todo. ¿Por qué lo digo? A mediados del mes que viene yo voy a empezar un seminario llamado El origen del mal. Para entrar a este tema hay que empezar allá, porque primero, mal y pecado no es lo mismo, ¿bien? Y en el proceso en el cual el mal entra al mundo, tenemos un mal que es en función a la responsabilidad individual del hombre. Es decir, el hombre es autor del mal, ¿verdad? Pero la Biblia también explica el origen demonológico del mal en el periodo del Segundo Templo. Los seres celestiales que cayeron también son el origen del mal. Y también tenemos en libro, por ejemplo, Isaías capítulo 45, que Yahvé dice, yo creo el mal. Entonces tenemos un origen cósmico del mal de Yahvé, un origen de la responsabilidad del hombre y un origen demonológico del mal. Y en ese
origen, ¿verdad? Y hablando sobre el mal, por qué existe el mal, de dónde viene el mal, ¿verdad? Entramos a un punto muy importante, que es el determinismo y el libre albedrío. Y en función al determinismo y el libre albedrío, en el siglo XVI surgieron la creencia como el calvinismo y el arminianismo. Y fue en el siglo XVI cuando esta pregunta surge: ¿se pierde la salvación o no se pierde la salvación? Es decir, libre albedrío o no. Y esto va también al inicio del pecado. Es un tema, ¿verdad?, que no podemos simplemente llegar a la pregunta, ¿se pierde la salvación o no?, sino que hay que pasar por el medio del proceso en el cual el mal entra al mundo y Yahvé, ¿verdad?, como Dios soberano y totalmente, que Él hace exactamente lo que Él quiere, ¿verdad?, de alguna forma genera y manifiesta su mensaje a través del texto bíblico, pero entender este tema es muy complejo. Particularmente, yo no manejo ya esa pregunta si la salvación se pierde. Eso nació en el siglo XVI y ya yo no manejo esa pregunta, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros vemos en Efesios, capítulo 2, dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pero si nos vamos a Santiago, capítulo 2, dice: ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras, y la fe fue perfeccionada en las obras, y se cumplió la escritura que dice: creyó Abraham y su fe le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Pero el versículo 24 dice: ¿veis que el hombre es justificado por obras y no solo por fe? ¿Hay una contradicción o no hay una contradicción? Por ejemplo, cuando nosotros vemos Mateo 7, dice: nunca os conocí. No es que en un momento los conocí porque eran salvos, luego dejaron de ser salvos y ahora no los conozco. Allí sí nunca los conocí. Por ejemplo, Primera de Juan dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Primera de Juan 3 dice: todo aquel que pertenece en él no peca. Todo el que continúa pecando no le ha visto ni le ha conocido. Entonces pareciera entonces aquí que hay versículos que dicen que no se pierde, pero tenemos otros versículos. Por ejemplo, 1 Corintios habla, es muy importante de lo que habla Pablo aquí, porque Pablo dice lo siguiente: miren esto, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, que estaban todos bajo la nube, todos pasaron por el mar, y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual, y que la roca era el Mesías, pero Dios no se agradó de algunos de ellos. Es decir, todos fueron partícipes, como lo dice Hebreos, porque en efecto es imposible que lo que una vez fueron iluminados, miren, esta persona, fueron iluminados y probaron del don celestial y llegaron a ser partícipes del Espíritu Santo y probaron la buena obra de Dios y los poderes del mundo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Tenemos textos que claramente tienen una posición y claramente textos que tienen otra posición. Yo creo que estos textos son complementarios, no hay contradicción. Yo creo que no podemos entender totalmente el misterio y la sabiduría de Dios en cuanto al tema de la predestinación del hombre, porque tenemos a un Dios soberano, es cierto, pero tenemos a un ser humano responsable. Por ejemplo, cuando vemos en Deuteronomio, Dios dice: coloco entre ustedes la vida y la muerte, escoge. Entonces, llegar al punto de si la salvación se pierde o no, particularmente yo creo que esa pregunta no es correcta. Bien, yo me baso, ya va Lucas, yo me baso Mateo 24:13 para terminar. Mateo 24:13, más el que perseveró hasta el fin, este será salvo. ¿Y qué dice Apocalipsis 22:26? Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Y por último, yo creo que la salvación es una promesa. Es una promesa. Porque ¿qué es la salvación? ¿Qué es la salvación? La salvación es el mensaje de Dios que en el día del juicio final, ¿verdad? Él nos promete que nos dará vida, que vamos a resucitar, y vamos a resucitar para vida y estaremos con Él, y no seremos condenados en el gran juicio. Eso es la salvación, que en aquel momento, para mí es una promesa, y Dios dice que el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Por qué? Porque tiene una fe genuina, una fe verdadera en Cristo, no por obras, es una fe, pero las obras es la manifestación externa del cambio interno que es por medio de la fe que yo tuve en Cristo. Entonces,
si la salvación se pierde o no, es irrelevante la pregunta, no, yo no la manejo. Hermano, persevere hasta el fin, manténgase la fe y solo así evidenciará que esa fe es genuina, correcta, verdadera y que es para siempre. Y hablar ya del determinismo y el libre albedrío en función a la salvación, a la libertad del hombre y a la soberanía de Dios es un tema muy complejo, porque al final de cuentas, el mismo Pablo dice en Romanos de que Dios hace lo que quiere. Él tiene misericordia de quien quiere tener misericordia y endurece a quien endurece. Tenemos dos ámbitos que parecen opuestos, pero hay un equilibrio, pero no podemos saber cuál es el equilibrio. No lo podemos saber. Es algo que es demasiado difícil para llegar a él. Porque, por ejemplo, en mi seminario, ¿cómo explico yo el origen del mal? Es un tema muy complejo, sumamente difícil. Y no creo responder a total la pregunta, pero a fin de cuentas, permanezcan en Cristo. Es lo único que yo podría decir. Muchas gracias. Gracias, hermano Anderson. No sé, hermano Lucas, ¿quería adicionar algo? Porque viene Jesús. No, quería hacer un comentario muy breve. Lo que pasa es que también hay un asunto que se maneja mucho, por ejemplo, en historia de la filosofía, pero también cabe, por supuesto, en la teología y en el discurso bíblico, y es que es muy delicado pretender, ¿cómo decirlo? ¿Qué término usar? Acuñar un debate teológico de una época a una anterior. O sea, ese debate que para nosotros es vigente, pero realmente comienza en forma en el siglo XVI, XVII, si la salvación se pierde, y ese debate teológico está anclado a unas condiciones históricas y a una, mejor dicho, voy a tirar la piedra, pero no la puedo explicar por tiempo, obviamente. Para la gente del siglo XVI, que venía de 2 siglos de guerra y muerte, el infierno se hizo demasiado presente. Entonces esa pregunta casi que invadió sus vidas, invadió su teología. Es como en nuestra época, ya lo he dicho en varios espacios, no crean que es de gratis que ahora todo el mundo le dio por hablar de escatología. Eso no es de gratis, eso obedece a un contexto en el que estamos viviendo todos. Entonces esa pregunta tiene toda la lógica del mundo de que surja en esa época. Pero venga, antes no está, o sea, usted no encuentra un formato de discusión así en los primeros siglos ni charlando. Y empezando que ellos no veían un problema entre la fe y las obras. Esa pelea, mejor dicho, esa pelea es nuestra, esa pelea no era la de ellos. Entonces, querer poner a decir que si los apóstoles creían que la salvación era por obras o por fe, ellos no pensaron en eso. Eso es como poner el debate en la época de Cristo de si Jesús era de izquierda o era de derecha. Continúen. Ok, está bastante candente. Igualmente los seguidores que están en este momento en vivo, tanto en Facebook como en YouTube, están colocando sus comentarios. Esto se ha vuelto un tema bastante polémico, muy interesante. A ver, Jesús, ¿una persona puede perder la salvación? ¿Cuál es el punto de vista del profesor Jesús? Bueno, aquí por primera vez voy a tener que aclarar un punto en el que digo que en parte estoy en desacuerdo con todos y en parte en acuerdo. Pero esa es la ventaja de la Escuela de Alejandría en su filosofía de tener diferencias. Primero quiero aclarar una cosa. Yo creo particularmente en la predestinación, pero no la entiendo como la entiende mucha gente. Y voy a explicar por qué. Por el concepto de soberanía divina. No voy a mencionar los versículos específicos porque le voy a dejar de tarea a la audiencia que los busque, pero están ahí. Y les recomiendo que por favor tengan un manual de griego a la mano porque el error está en la traducción. Primero pasemos por Judas. Al final de la epístola de Judas él literalmente dice esto. Pero aquel que puede guardarlos sin caída, ¿ok? Los encomiendo a aquel que puede guardarlos sin caída, estoy parafraseando al principio, pero dice literalmente eso, y aquel que puede guardarlos sin caída para presentarlos delante de su gloria sin mancha. Al final de la epístola de Judas, esa expresión es sumamente fundamental. El problema del cristiano es que el cristiano cree que él controla algo dentro de la predestinación. Yo siempre he puesto un ejemplo muy singular sobre la predestinación, es como un río. El río puede pasar por montañas, desierto, bosque, donde sea, pero el río va a desembocar en el mar. Eso es lo que pasa cuando nosotros los cristianos empezamos a entender el concepto de la predestinación. Nosotros nos movemos por aquí y por allá. Durante toda la vida metemos la pata o no. De hecho, quienes estudian la epístola de los romanos, y aquí era una conexión singular,
no vas a entender el capítulo 8 ni la declaración, que por cierto está, hay una diferencia crítico-textual allí entre Romanos 8.1, donde dice, y a todos los que creen, ¿cómo es? Y dice literalmente es ninguna condenación. Lo más probable que sea el original, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Exacto, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, punto. Ahí termina el versículo, pero ustedes van a encontrar en la Reina Valera, producto del texto receptus, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, 3 puntos suspensivos, los que caminan según el Espíritu y no conforme a la carne. Una condición allí que no está en el original. Si usted saca esa condición, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Yo también hice un artículo al respecto de particularmente ese pasaje. ¿Quién va a entender esta declaración del apóstol Pablo si no me lees el capítulo 7? Claro, la gente piensa que la Biblia se escribió con versículos y capítulos. La Biblia no se escribió con versículos ni divisiones. Por eso es que hay que leer de corrido. De hecho, un ejemplo particular, Jesucristo no dijo, en Éxodo 3 dijo en la zarza, no, él dijo, ¿se acuerdan el relato de la zarza? Ahí, porque él sabe el evento, no el número, porque no existía. Entonces, el capítulo 7 de la epístola a los romanos, yo le recomiendo a todos mis hermanos que entiendan que lo que el apóstol Pablo viene sintetizando es las luchas del creyente con su propia naturaleza. Y ahí tenemos una cuestión que en todo el Nuevo Testamento parece que a los que quieren defender la pérdida de la salvación, porque sí, yo no creo que se pierda, no se pierde para el que está predestinado, aclaro, tiene un fundamento muy singular. El creyente lucha con dos naturalezas, esa es la realidad. Y esas naturalezas son distintas a las del viejo pacto. ¿Por qué? Porque en el viejo pacto el creyente no tenía el Espíritu Santo morador. En el viejo pacto había una integridad del Espíritu, la famosa justicia. Esta justicia, que bien creo que mi hermano Raúl y muchos de los que hemos estudiado el hebreo sabemos que se aplica más a la integridad. No es que eran justos, de que eran perfectos, pues eso está mal traducido, eran íntegros, eran personas que trataban de caminar en rectitud delante de Dios, pero evidentemente esas obras les acompañaban en el sentido estricto de que eran evidencia, como bien nos señaló mi hermano Anderson, de que creían en su Dios. Eso iba acompañado, no se separa una cosa de la otra. Y la epístola de Jacobo lo deja claro. Jacobo aclaró la de Santiago, pero originalmente se llama Jacobo. Entonces, en la epístola de Jacobo, particularmente no hay que olvidar que esa epístola, a la cual se le atribuye ser una de las más antiguas del Nuevo Testamento, está hablando con una audiencia judía que no hace falta que se le explique ese asunto porque son judíos, porque ellos entienden todo el contexto de las obras que evidencian la fe. Ahora, cuando llegamos a las epístolas paulinas, evidentemente Pablo, el apóstol de los gentiles, no le está hablando de una audiencia judía específicamente, le está hablando de una audiencia gentil de la cual hay judíos y hay los que no lo son. Entonces, en esa mezcla constante en la que él trata el asunto, él aclara que el creyente siempre tiene una lucha contra sí mismo. Y la introducción de la epístola a los Efesios es muy importante, porque ahí vemos singularmente la apreciación que hay de que hay una naturaleza en el hombre que está bajo cierto control. Literalmente el capítulo 2 de los Efesios, bueno, el capítulo 1 es prácticamente un cántico a la predestinación. Pero cuando llegamos al capítulo 2 nos encontramos con algo sumamente interesante, la expresión energeo. Dice, algo así como estoy parafraseando, evidentemente no me acuerdo con exactitud, pero dice que los hijos de desobediencia están bajo la potestad del príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, ese es el orden, ¿ok? Que dice que en esa desobediencia en la que ustedes andaban en otro tiempo, pero hemos sido trasladados a la soberanía de Dios, hemos sido arrastrados. Si ustedes buscan en el Evangelio de Juan, dice, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo arrastra. Lo dice en el griego, eso es lo que dice. O por ejemplo, cuando Jesús dice, yo soy la vid verdadera y el Padre es el viñador, ¿ok? Si alguno de ustedes no produce fruto, viene el Padre y lo levanta, porque la intención de Dios es restaurar al creyente. Entonces, ahí vamos a encontrarnos particularmente con un choque de pensamiento, porque precisamente los que creen en el libre albedrío, que no es una, vamos a decirlo así, una idea en la que yo esté muy de acuerdo, nos encontramos con una situación sumamente delicada en la que básicamente decimos, bueno, no, pero se puede perder la salvación porque tiene errores, porque peca, porque se aparta del camino, y no funciona de esa manera. Un segundo. Ok, listo. No funciona de esa manera en la narrativa bíblica. Entonces, básicamente, claro, es un tema porque me lo han preguntado ya varias veces y de alguna manera la información que tengo la tengo un poco más o menos digerida,
Hay algunos conceptos en los que evidentemente sé que hay unas obras que tienen que evidenciar la fe, pero básicamente en la predestinación que va de la mano con la soberanía divina y con los elementos que Dios nos da, pues yo siempre hago una aclaración pertinente. Por lo menos el hermano Anderson y yo hemos hablado constantemente cuando nos referimos a la ley, que la ley es posible cumplirla siempre y cuando tengas el Espíritu Santo dentro. Si no, no puedes hacerlo, porque el punto es que hay alguien que te tiene que empujar a poder generar el cambio. El ser humano por sí mismo no puede, porque está muerto de delitos y pecados, y ese concepto está a lo largo del Nuevo Testamento. No me meto ahorita en el Viejo Testamento, que sí el concepto de soberanía también está allí en otros aspectos. Pero en el Nuevo, básicamente, hay un control total de Dios en el creyente, porque aquí no me voy a meter en otros grupos, sino específicamente en el creyente, de que el creyente tiene una lucha interna con dos naturalezas, no deja de pecar, simplemente que ahora está consciente de esa condición y empieza a luchar contra esa naturaleza, crucificar al viejo hombre, así como lo llama el apóstol Pablo, y que evidentemente a lo largo de su vida va a recibir una disciplina que finalmente lo va a llevar a la salvación. Ahora nos dicen, bueno, ¿y qué hay del caso entonces de aquel creyente que está consciente y todo y que aún así sigue pecando? Bueno, el Nuevo Testamento habla básicamente de los galardones. Los galardones son unos premios que recibe la persona delante de Cristo en el tribunal de Cristo. El galardón es algo que sí se puede perder. Es algo que sí puede un creyente considerablemente menguar y no sabemos exactamente si el galardón son solamente las coronas o otros elementos, pero básicamente eso sí se pierde. Y eso evidentemente es una pérdida en cualquier sentido. No hay nada más triste, yo siempre utilizo este ejemplo y es con lo que finalizo, no hay nada más triste que decir que llegué al cielo y no fuiste digno de coronas de la salvación, de coronas de fe, de ningún tipo de las 5 coronas que hay en el Nuevo Testamento, sino que simplemente llegaste al cielo porque Cristo te salvó. Y si no es porque Cristo muere por ti, no llegas. Eso sí es triste, creo yo. Es una forma de hacer que la gente reflexione, porque sí hay gente que quiere vivir como le da la gana y olvidan que hay un premio por perseverar en la fe y por obviamente... Muchísimas gracias a Jesús por su intervención. Profesor, ¿tiene problemas con la... Sí, tenía un problema con la conexión el profesor Jesús. Y yo también tengo conexión inestable, por si acaso, si no me escuchan. Le damos la palabra al hermano Raúl, que también quiere ingresar a esta polémica. Hermano Raúl, ¿una persona puede perder la salvación? Bueno, pedí este espacio porque quiero terminar exactamente como comencé, ¿verdad? El tema de la salvación es tan complejo que con mucha seguridad nosotros no vamos a resolver en 20 minutos lo que se ha venido debatiendo por más de 400, 500 años. Pero sí hay 2 aspectos que brevemente quiero resaltar. La predestinación, que es uno de los 2 componentes de la salvación, se da fuera del tiempo y el espacio, ¿verdad? Pero la responsabilidad humana, es decir, creer y arrepentirse, eso sí está dentro del tiempo y el espacio. Entonces es peligroso que en este debate caigamos en un círculo vicioso, porque ¿quiénes son salvos? Los que están en Jesús, en el Mesías. ¿Y quiénes están en Jesús el Mesías? Los que son salvos. ¿Y quiénes son salvos? Los que están en Jesús. No. Entonces, es un infinito. Y cuando la Biblia hace infinitos, quiere decir que está fuera de mi comprensión, ¿verdad? ¿Cómo funciona la salvación? Vamos a tener que tener paciencia, ¿verdad? Mientras tanto, nosotros podemos perseverar en cumplir la parte de la salvación que está dentro del tiempo y el espacio, y es seguir creyendo y seguir arrepintiéndonos. Muchas gracias. Excelente conclusión. Si queremos la salvación, debemos de pensar en cómo nos estamos comportando nosotros mismos. Muy bien, muchísimas gracias. Temas de conversación y temas de reflexión. Fue un espacio abierto y cordial con los profesores de la Escuela de Alejandría para responder y razonar juntos interrogantes dentro del texto bíblico.